La palabra que yo quiero hablar hoy es justamente lo que a nivel del entendimiento casi universal se celebra en el mundo hoy. Incluso muchas iglesias, aún cristianas y demás, lo acomodan. Es una agenda que no nace en la iglesia cristiana evangélica, por supuesto. Es una agenda que nace en la iglesia tradicional, lo que se conoce como la Pascua del Señor. Más bien es la continuación de lo que ya el Señor había instituido desde hace muchísimos años cuando saca a su pueblo de Egipto. Yo quiero hablar hoy de la Pascua del Señor y quiero, para comenzar a hablar esto, referir a la palabra que está en Colosenses capítulo 2 verso 16. Dice la palabra de Colosenses capítulo 2 verso 16: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Yo no sé si usted se privó y fueron solo sardinas y tamal mudo y todo. Está muy bueno para la época. Pero si usted lo hace por un precepto religioso, está completamente equivocado. Está completamente en otro mundo. Si lo hace porque le gusta la comida de la época, disfrútela. Pero si lo hace porque es pecado comer carne en Viernes Santo, usted está en otro mundo, está en otra fe, está en otra cosa que no es lo que la palabra del Señor dice cuando dice: nadie os juzgue por comida o bebida, en cuanto a días de fiesta o lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. En Cristo Jesús todas las costumbres dadas al pueblo del Señor vienen a tener sentido. Todo lo demás era una pura figura de lo que iba a suceder en Cristo Jesús. Todo aquello estaba ahí simplemente como por un dibujo, para que se entendiesen algunas cosas. Pero una vez venido Cristo Jesús, todo lo que era figura adquiere sentido. Y todo lo que eran celebraciones, que a veces ni sabía el pueblo por qué las celebraba, adquiere sentido en Cristo Jesús. Yo quiero hablar justamente de esto que la gente le llama y celebra como la Pascua, sin entender muchas veces ni qué se trata. La que se tiene en esta época, la que se tiene en esta fecha, es un acomodo del sincretismo religioso, de nuevo. Es un acomodo que lo acomodó Roma. Lo acomodó Roma de acuerdo a lo que fue todo el calendario que estableció la misma Roma, el calendario gregoriano por el que se rigen todos los pueblos. Justamente en época del emperador Constantino había un poco de enredo en torno a eso, porque no andan muy distantes la Pascua judía, que se celebra justamente el 14 de Nisan, que es el primer mes del año judío. No andaba muy largo de lo que era el momento donde estaban celebrando la Pascua cristiana. Entonces el emperador Constantino, que se estableció prácticamente como el primer papa, podríamos decir, él viene y en el concilio que establece ahí para tomar consenso, que fue el concilio de Nicea en el año 320 y algo después de Cristo, allí tomaron consensos y establecieron y tomaron decisiones sobre lo que era la Pascua, y decidieron que iban a celebrar la Pascua el domingo que sigue a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. ¿Qué tiene que ver equinoccio de verano? ¿Qué tiene que ver solsticio de invierno? ¿Qué tiene que ver esas cosas con el Señor? Nada, nada tiene que ver con la costumbre de culto al dios Sol. Pero justamente tomaron consenso de que el primer domingo después de la primera luna llena, que está allí, que sigue la luna llena después del equinoccio de verano o vernal, justamente establecieron ese equinoccio el día 21 de marzo, es la fecha del equinoccio de primavera. Entonces, después de eso, la primera luna llena, el domingo que sigue, es domingo de Pascua o de resurrección. No tiene nada que ver con lo que el Señor dijo. El Señor dijo a los judíos, y lo dice en su palabra: me celebraréis el día 14 del mes de Nisan, será en ese mes que será el primero de los meses de tu año, en el día 14 me celebrarán Pascua al Señor. Y se realizará de la siguiente manera. O sea, el Señor dio su instrucción, el hombre simplemente la acomodó de acuerdo a un calendario que
no tiene que ver con el calendario del Señor, sino con el calendario solar y lunar. Y es algo ya para levantar la ceja con sospecha, porque no se rige el hombre por eso, sino por eso se regían los pueblos antiguos, de acuerdo a las prácticas paganas que habían. Justamente en ese mes de Nisan, al inicio, ahí se celebraba la Pascua, se celebraban los panes sin levadura y se celebraba la fiesta de las primicias. En esto hay que tomar conciencia. Si celebramos la Pascua, tenemos que celebrar los tabernáculos, tenemos que celebrar el Yom Kippur, tenemos que celebrar el Hanukkah, tenemos que celebrar todo lo que son las diferentes costumbres judías. Así es la cosa. O sea, o tomamos las costumbres judías o entendemos qué significado tienen todas esas costumbres y esas fiestas en nosotros que estamos en Cristo Jesús. Porque si no, seguimos viviendo en el Antiguo Testamento y no de acuerdo al Nuevo Testamento, no de acuerdo a la instrucción que Dios nos da. Ahí, para establecer esa fecha de lo que es el Pascua, se hizo una mezcla de costumbres entre paganismo, cristianismo y cosa hebrea, donde esa Pascua de pronto adquiere unos nombres curiosos. Y usted no ha oído hablar de las fiestas de Easter. ¿Ha oído hablar? Las fiestas de Easter. Easter egg, ¿ha oído alguna vez? ¿Huevos de Easter? ¿No ha oído hablar de los huevos de Easter? ¿Huevos de Pascua? Ok, es lo mismo. ¿Conejo de Pascua? ¿Qué tiene que ver un conejo y huevos con todo esto? Yo le voy a decir por qué existe eso. La diosa que está asociada con la fertilidad, es la diosa babilonia Istar. Es una diosa babilonia que también la adoraban los asirios, diosa del amor, diosa de la fertilidad. Ha tomado diferentes nombres, pero su propósito, su función es la misma. La gran diosa Diana, ¿cómo se mostraba? Como una diosa llena de senos, y que entonces era una diosa que amamantaba a su pueblo, tenía senos por todo alrededor. Era una diosa que abocaba a la fertilidad, al cuidado, a la gran diosa madre. Todo eso habla de esa diosa fenicia que era conocida como Eastre, Astarot, conocida también como Acera, conocida también como Astarte. O sea, diferentes nombres. Al final de cuentas, la reina del cielo, la gran diosa madre. Esa era la que daba pie a una celebración que estaba justamente en la época del solsticio de primavera, porque la primavera hace alusión a un acabarse el invierno y un inicio donde todo florece, donde todo empieza a tener una nueva fertilidad, todo empieza a crecer. Este equinoccio de verano o de primavera era muy famoso en el sentido de que era como, ¿se acuerdan que cuando se celebraba el solsticio de invierno era el día más corto del año? El día más corto del año, aquí no nos afecta tanto porque nosotros estamos casi que en el medio del mundo, pero la gente que está más al norte sí le afecta muchísimo, tanto así que en el solsticio propiamente de invierno no hay día, simplemente todas las 24 horas es noche. Y cuando es el otro lado, cuando es el solsticio de verano, no hay noche, todas las 24 horas son día. Nosotros simplemente vemos como que un día amanece un poquito más temprano, otro día no, porque no nos afecta mucho, estamos como a la mitad. Pero en esa fecha, justamente en el solsticio de primavera, la cantidad de horas luz día y horas noche es exactamente la misma, son 12 y 12 en esas latitudes. Igual porción de luz que de oscuridad, 12 y 12. Entonces era un momento donde había una fiesta que era la fiesta primaveral. Había todo un acomodo, sincretismo religioso ahí que hacía ver como el fin del invierno, como les decía, y el renacimiento de la naturaleza, porque ya se quitaba el hielo y se quitaba todo eso y todo florecía.
y todo reverdecía, y de pronto era una explosión. Casi que toda la creación diciendo, deme campo, aquí voy yo, como cuando empiezan a llover aquí, que vemos todo medio apagadillo. Usted puede regar y regar y regar y regar, pero cuando dijo el Señor, viene la lluvia, usted pudo haber regado y no vio el zacate reverdecer, pero 3 días de lluvia usted va a ver todo verdecito.